Shalom, shalom, casa de Israel, casa de Judá. Yahweh le bendiga y le guarde. Les saludamos desde Córdoba, Argentina, desde Alefta Emet, aquí, aleluya, de este Mishkan tan bello, de este olivo tan precioso, donde el Padre nos hace llenar nuestra Neyamá, ¿verdad? De ajaba, de amor y de exaltación al Padre. Bienvenidos a este lugar tan bonito. Vamos a compartir un estudio, aleluya, Gan Eden. Gan Eden, el jardín de Edén, y vamos a ver los tiempos de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Vamos a ver el tiempo del trono. Vamos a ver el tiempo que está fuera de la raquía, de la cúpula que él colocó, en esa separación de aguas de arriba y aguas de abajo que podemos leer en Bereshit 1:3. Aleluya, tremendo. Y vamos a ver el tiempo en la tierra, el tiempo Moed, según las rotaciones del Shemesh, la Yereas Luna y la Kohabin estrellas, lo que el Padre colocó en el trono, en su trono celestial, lo que el Padre hizo desde la eternidad de su trono, lo que el Padre dibujó en las constelaciones, contándola esta historia tan extraordinaria desde el principio hasta el fin, está dibujado en los cielos, en los Shamaim cielos, la historia de este mundo Bereshit aquí en la materia. Un poco como la imagen del Mishkan. Aleluya. Y vemos el patio, ¿verdad? Aleluya. Donde estaba el Kiornehoshet, donde estaba el Mizbeach Aolá, el altar de los sacrificios. Vamos a entrar en la segunda cortina. Vamos a ver los 12 panes a nuestra derecha. Vamos a ver la menorá a la izquierda, a nuestra izquierda. Aleluya. Vamos a ver el altar de oro, el altar del que toqué incienso, donde subía esa columna de humo tan extraordinaria que conectaba la materia con la no materia. Luego teníamos el velo y entramos en el lugar Kadosh Kedoshim, aleluya, ese lugar tan extraordinario donde estaba el arca del pacto, el Arón Aedut, el arca del testimonio, o el Arón Abrit, aleluya, el arca del pacto. Vamos a comenzar con este estudio tan bello. Yahweh nos llevará por este camino, esta historia tan extraordinaria, que sea su voluntad y su voz a Kodesh sobre nosotros. Comenzamos en Bereshit capítulo 2. Hacemos la tefilá, aleluya. Bahu atá Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan anu et togato, bahu atá Yahweh noten haTorah, בשם גדול ישוע מושיענו, הקדוש ברוך הוא, אמן, אמת. Aleluya. Bereshit capítulo 2, comenzamos desde el 4. Emet. Estos son los orígenes de los Shamaim cielos y de la Eres tierra, cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes, aleluya, dice el Padre, de los cielos, y habla de una expansión de cielos desde la materia hasta la no materia, donde se encuentra el trono de la Kadosh Baruj Hu, el soberano de los mundos, Yahweh es su nombre. 5. Y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la Adamá tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, una nefesh hayá. Aleluya. Se dice que Adam Rishon fue creado y el Padre, el Creador, aleluya, Yahweh, tomó del polvo de la tierra, de las 4 esquinas de la tierra, para formar a Adam Rishon, lo formó del barro de la Adamá, aleluya, tomó de ese Adamá, de ese polvo de las 4 esquinas de la tierra, e insufló sobre su nariz, sobre su panim, aleluya, panim a panim, su nombre, Yud, Hei, Bab, Hei, y fue una Nefesh Hayá, un alma viviente. Por eso dice en Teilín 150, todo lo que respire exalte a Yahweh, porque nuestra respiración, aleluya, decimos Yahweh,
todo lo que respira, toda Nefesh Hayá pronuncia el nombre de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. La letra que simboliza o nos lleva hacia el aliento de Yahweh es la letra Hei de valor 5. Aleluya. Seguimos. Dice que plantó un huerto en el 8, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, el Padre Eterno de su trono hace una extensión de la no materia a la materia y plantó un huerto, lo cercó, un cercado. Luego, fuera del huerto, formó a Adán Rishon, hizo un alma viviente, sopló sobre él, le dio vida y lo introdujo dentro de Gan Eden, el jardín del Edén. Aleluya. 9. Y Yahweh, Elohim, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y prestar atención aquí, si pueden dibujar en sus cuadernos, como una calle y dibujen en el medio una menorá y un árbol. Una menorá y un árbol. Luego que vamos estudiando, se va a armar esto muy, muy bello, créanme. Entonces en el 9 vemos que Yahweh, la Kadosh Baruj Hu, Elohim, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Era todo el árbol completamente delicioso a la vista. Si puedes tener esta jotma y poder entender que aquí en la materia, en la tierra, podemos ver, por ejemplo, un árbol de duraznos, de unos deliciosos duraznos que creó el Akadosh Baruj Hu, pero vemos en la fruta. Aquí nos hace ver el Akadosh Baruj Hu que el árbol se veía delicioso a la vista, completo, su fruta y el árbol en sí. ¿Se puede entender? Y esto tiene que ver con Edén. Edén es delicia, lugar de las delicias. Aleluya. Y dice el 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Aleluya. El nombre de uno era Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, Zahab, oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onish. El nombre del segundo río es el Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Aleluya. Y el nombre del tercer río es el Hidekel. Este es el que va de oriente a Siria. Y el cuarto río es el Prat, que es el Éufrates. Y tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en Gan Eden, en el jardín de las delicias, para que lo labrara y lo guardara. Aleluya. Y vamos a ver la palabra Kedem, por favor. La palabra Kedem es la letra Kof, Dalet, Mem. Kof de valor 100, Dalet de valor 4 y la Mem de valor 40. Kedem es como, vamos a decir, desde la antigüedad, desde antaño, algo que está desde un momento, de un tiempo que no se puede contar. En Emet vamos a ver esto. Tiene un valor numérico extraordinario que tiene que ver directamente con tiempos finales. Y cuando hablamos de tiempos finales, lo que voy a hablarles aquí es, por ejemplo, en el Kedem de los 144.000 sellados que podemos ver en Itgalut, Revelaciones, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. En el capítulo 7 están ellos divididos en 12.000 de cada tribu para ser sellados, el sellamiento de los 144.000. Ya en Apocalipsis 14 es el Cordero, Mashiach Yahshua, viniendo con los 144.000. Y ellos dicen que tienen un Shir Hadash, un cántico, una melodía que solo ellos pueden escuchar y ellos pueden cantarla. Aleluya. Una melodía que solo ellos pueden conocer. Los 144.000 sellados. Y vemos que la palabra Kedem tiene el valor de 144 directamente. Entonces, una vez que tenemos la palabra Kedem, aleluya, y hemos dibujado esta callecita que les dije al comienzo, un árbol, como el árbol de la vida, y una menorá, que esté ahí un poquito más alta la menorá que el árbol, ¿sí? Eso es lo que les pediré. Y ustedes lo harán muy bonito, muy bien, seguramente. Entonces, este río que dice aquí,
En el 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, el jardín de Edén, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces debemos entender que Edén nos va a llevar al trono de la Kadosh Baruj Hu, a donde Él está sin tiempo, donde la eternidad misma habita y se contiene dentro de aquel que todo lo creó, el soberano de los mundos, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh, aquel que es eterno, aquel quien es Yahshua, el Mashiach. Aleluya, ese río tiene que ver con una continuidad perpetua, como es Edén. Edén es la letra Ain, Dalet, Nun. Tiene un valor de 124. Luego, si reducimos este número, nos da 7, como los 7 brazos de la menorá. Aleluya. Siempre recordemos que cuando venimos estudiando en el canal, que les enseñamos nosotros con mucho ajaba, que el centro de la menorá, la caña central, aleluya, o la columna central, es directamente apunta al trono de la Kadosh Baruj Hu. Para ver esto, vamos a ir, les invito a Idgalut, capítulo 1. Aleluya. Esta es la visión que tiene Yohanan en la isla de Patmos. Y vamos al 1.10 y dice así: yo estaba en el Ruach en el día del Adón. Esto es el día del Adón, es un Shabbat, un Shabbat. Muy probable sea el Shabbat de Yom Kippur, Yom Kippur. Y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. Él escucha una voz detrás de él como de shofar. Esto habla de una frecuencia, vibración y sonido, aleluya, que Yohanan puede percibir no solamente en su oído, en la materia, porque aquí está en una elevación, aleluya. Él está en un estado de elevación al trono de la Kadosh Baruj Hu porque entró en una elevación para revelación. Así fue como recibió esta profecía de Galut. El libro, el rollo, el sefer del libro de Galut es dictado directamente del Mashiach Yahshua, el Cordero Inmolado. Yohanan se convirtió en su escriba personal. Aleluya. Leemos el 1.10, dice: yo estaba en el Rúa en el día del Adón, en este Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, que decía: yo soy el Aleph y yo soy el Tab, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy aquel que habito en todos los tiempos. Cuando estoy sin tiempo en mi trono, cuando desciendo al tiempo estrellas, después de la raquía que se encuentra en la tierra, esa separación, que ahí se cuentan días, años, como dice que para Yahweh en la tierra, 1000 años de nosotros son como un yom, como un día, pero eso es en el tiempo estrellas. El tiempo estrella regirá durante 10.000 años, luego la tierra quedará desatomizada y pasaremos a cielo nuevo y tierra nueva. 11. Y decía: yo soy el Aleph Tav, el primero y el último, el primero y el postrero. Escribe en un rollo, en un sefer, dice el 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Él ve una menorá encendida, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Ben Hadam, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro. El oro, recordemos que es Zab en hebreo, es la letra Zain, Hey, Beb, aleluya, y tiene de valor 14 y apunta directamente a la divinidad total de la Kadosh Baruj Hu. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos, como llama de Esh, fuego. Aleph Shin, de valor 301. Tremendo. Y ese valor de 301 que le estoy diciendo, les indico esto porque dice que sus ojos que ve Yohanan son como llamas de fuego. Y la palabra menorá tiene el mismo valor numérico que Esh, fuego. Aleluya, 301. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el Shemesh cuando resplandece en su fuerza.
Les pido en el 16 si pueden anotar, estas 7 estrellas son como 7, son 7 malajim, o puedes tomarlo como 7 roim, personas de autoridad, pero no son personas, son ruajim de Yahweh. Estos 7 ruajim de Yahweh es Mijael, Rafael, Gabriel, Uriel, Rauel, Sariel, Remiel. Aleluya. Los 7 malajim que están en la faz de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Tremendo. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, y eso vamos a tomar como la letra Yud. Cuando estés llenando tu cuaderno, dibuja una letra Yud y pon la diestra, Mashiach, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y cada vez que dice primero y último es yo soy el Mashiach, el Cordero que resucitó, se levantó entre los muertos, aquel que pagó tu redención, Yohanan, aquel que pagó la redención de todos aquellos que leerán este Sefer de Galut, esta revelación de la eternidad. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Volvemos a la Torá, al 2 de Bereshit, 2, 10, y dice, y salía de Edén, del tiempo de la eternidad, Edén, un río para regar el huerto, para regar el jardín. Jardín es Gan. Aleluya, que es la letra Gimel Nun y tiene un valor de 53. 53. Aleluya. Luego nos vamos a pasar a la pizarra y lo vamos a ver. Ahorita nos vamos a ir de nuevo a Apocalipsis y nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a ver qué es esto de Gan Eden, qué es este plan que tiene la Kadosh Baruj Hu para tiempos finales y cuál era su voluntad cuando él creó el mundo Bereshit. Cuando él creó esta materia y colocó Gan Eden, el jardín de Edén, y colocó dentro de Gan Eden a Adán Rishon. Adán Rishon, el primer hombre, aquel que fue creado imagen y semejanza, como un espejo del Mashiach. Aleluya. Vamos al 22 y dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y cuando dice cristal, le puedes poner en tu cuaderno silicio, por favor. Silicio, que salía del trono de Elohim y del Cordero. Leemos de nuevo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, silicio, que salía del trono de Elohim y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, preste atención, como la callecita que dibujaron al principio, un árbol y una menorá como el árbol de la vida, le pondrán árbol de la vida a ustedes, y una menorá de 7 brazos. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la Hay vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este río que vemos en Galut capítulo 22 es el río directamente que vemos en el Gan Eden. Aleluya, que de Eden descendía un río, y la palabra río es Nahar. Aleluya, es la letra Nun, Hei, Resh, y tiene un valor de 255. Nahar, un río. Pero dice la palabra río como una metáfora de aquel río de aguas cristalinas que tiene una continuidad pero no tiene un fin. Pero este río se refiere a un río que fluye de luz. Debes imaginarte como la imagen de la luz de la Kadosh Baruj Hu para poder interactuar con la tierra. Entonces, para poder entender esto, les invito que vamos a Bereshit capítulo 1. Y dice el Akadosh Baruj Hu de esta forma: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta luz
Es la luz que desciende del trono de Yahweh desde el tiempo del Kedem, desde el Edén de la eternidad, desde su trono, donde no se puede contabilizar el tiempo. Aleluya. Y luego bajaba ese río de luz hasta el Gan Eden, que es el jardín de Edén. Primero tenemos a Edén, que es delicias, y cuando bajamos ese río, descendía ese río de luz, continuidad perpetua de la eternidad, es Gan Eden, al jardín de Edén. Luego que estaba en el jardín, se esparcía en cuatro brazos hacia el plano de la materia de la tierra. ¿Se puede entender? Aleluya. Entonces en Itgalut, capítulo 22, es el mismo río, es el mismo plan que tenía la Kadosh Baruj Hu al comienzo cuando creó a Adam Rishon, y él lo creó a imagen y semejanza. Entonces Adam Rishon era un ser de luz. Era una Nefesh Hayá, un alma viviente, con un cuerpo diferente al que nosotros tenemos hoy en la materia. Era luz completa, el reflejo de esa luz que podemos ver en Bereshit, de esa separación entre la Hoshech tiniebla y la Or luz. Esa luz de ese comienzo es Yahshua HaMashiach descendiendo de su trono directamente para interactuar con nosotros aquí en la materia. Viajemos a los Salmos, aleluya, al libro de los Teilim, y vamos a leer el Salmo 93. Y dice así: Yahweh reina, se vistió de magnificencia, Yahweh se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente, y eso es Leolam Baed. Su trono es firme, su trono es desde entonces, Leolam Baed, eternamente. Y dice: alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy fieles. La Kedushá conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos de los siglos y para siempre. Y eso es de nuevo Leolam Baed. Nos pasamos por favor al Teilín 45:6 y vamos a recordar, y dice: tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Isaías 6:1. Aleluya. Tomamos nota y seguimos. Y dice: vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, sus vestidos llenaban el templo. Aleluya. Entonces recordamos ahorita lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 22, cuando Yahweh dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Entonces cuando dice río es Nahar, un Nahar, aleluya, limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, como el silicio, que salía del trono de Elohim y del Cordero. Vamos al 21:9 de Apocalipsis. Aleluya. 21:9 de Apocalipsis. Y dice así: vino entonces a mí uno de los 7 malajín que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Rúa a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía de los Shamaim cielos, teniendo la cabó de Elohim su fulgor. Era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Le volverán a anotar ahí, por favor, silicio, como mineral. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, que son las de las 12 tribus de los Bené Israel. Es igual que el Mishkan, como estaban repartidas las tribus alrededor del Mishkan en el desierto, en el Mishkan que construyó Moshe para el Akadosh Baruj Hu, que Yahweh le pidió a Moshe que hiciera esta tienda, este Mishkan, para hacer los servicios de los Korbanot, para adorar al Akadosh Baruj Hu en el lugar Kadosh, y para introducirse después del velo en el lugar Kadosh Kedoshim, donde entraba Aarón a Cohen. Aleluya.
13, dice 21:13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, las 12 tribus, aleluya, un Mishkan, dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 Shaliachim del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, una caña de medir de oro, para medir la ciudad, su puerta y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Prestar atención al 17 y recordar la palabra Keden, Kof Dalet Mem, de valor 144. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí dice que los codos de la medida son de la misma estatura del ángel, de hombre ángel. Entonces un enviado. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Aquí, por favor, tomarán nota también este detalle de vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onis, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de berilio, el noveno de topacio y el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y aquí se van a recordar la palabra silicio nuevamente y la calle que dibujaron al comienzo. Nos pasamos al 22 y vamos a ver el calendario de la Kadosh Baruj Hu y cómo lo compara nuevamente con este valor numérico de 144. Y dice en el 2, aleluya, 22:2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río hay un río, y a uno y a otro lado del río hay un árbol, por lo cual vemos que de los costados del río son dos árboles. A uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, dos árboles, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí es como ver el calendario de la Kadosh Baruj Hu. El calendario de Yahweh es así, tiene 30 días cada mes, son 12 meses anuales, y eso nos lleva a 360 días cada año de la Kadosh Baruj Hu de Yahweh. Eso tiene un año de Yahweh, más 4 días de los equinoccios. El calendario de Yahweh anual es de 364 días. 364 días. Ningún mes tiene nombre, todos están enumerados. Ningún día de la creación tiene nombre, todos están enumerados, salvo el día de Shabbat. El séptimo día, Shabbat. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y luego Shabbat. Como fue en la creación, así es también en la Shabúa, en el tiempo Moed, donde nos encontramos nosotros aquí en la tierra. Ya vamos a ver el tiempo del trono de Yahweh, este tiempo que está en Eden, en la eternidad misma. Y este tiempo se conoce como tiempo At. Recordemos que es la letra Ain de valor 70 y la letra Dalet tiene un valor de 74. La palabra con las mismas letras, por ejemplo, Ain Dalet, se forma la palabra Et, que es testigo. O sea que es el tiempo testigo de la eternidad, el tiempo Ad. El tiempo Ad es continuidad perpetua, sin principios y final, como Él lo es. Aleluya. El tiempo Ad es como hasta, algo que se expande, que no deja de expandirse en ningún momento, como el universo, ¿verdad? Es ilimitadamente. Aleluya, la eternidad donde el soberano sostiene lo ilimitado. Solo Él es mayor que lo limitado.
el soberano de los mundos, es el único que crea desde la misma eternidad. Y todo lo creado está sujeto a aparecer en un mundo visible y físico. Solo el tiempo que Yahweh tenía preestablecido para la creación, ejemplo, ver la luz, esta luz de Bereshit que vimos en el capítulo 1, y dijo Yahweh sea la luz y fue la luz, y vio Yahweh que la luz era buena, e hizo una separación, luz a la derecha con las tinieblas, hubo una separación, aleluya. Este tiempo de eternidad del trono fluye esta luz, que es la luz de la extensión misma de la eternidad, donde no existe el tiempo y solo un puente directo puede interactuar con la materia desde la no materia, y ese es Yahshua, la luz de la creación. La luz de la creación, Yahshua mismo, aleluya. Él no fue creado, sino que como un río que lleva aguas desde la división de las Maim, esa división de las aguas de arriba, aguas de abajo, cuando el Padre dividió las aguas de la creación, del mundo Bereshit. Recordemos que Bereshit no es el nombre solamente de un sefer, de un libro, es la historia de un mundo que durará 7000 años. 6000 años se le da al hombre para ver si podría gobernar la tierra. Luego Yahweh establecerá su reino y vendrá el Mashiach reinante, aleluya, que viene de la línea de David Amelech, de la cuarta tribu, que es de la tribu de Judá, con el poder reinante, y comenzará el Shabbat milenial. Por 1000 años, un día milenial. Recordemos que para la Kadosh Baruj Hu, como dice en el Teilim 94 y como dice en segunda de Kefa 3.8, un día para Yahweh son como 1000 años de la tierra, o 1000 años terrestres son un día para la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Entonces esta luz que era de la eternidad, que no tiene materia, ese es Yahshua, la luz de la creación. Él no fue creado, sino que como un río que lleva aguas desde la división de las Maim, aguas desde la creación del mundo Bereshit, así Yahshua es el reflejo desde la no materia a la materia existente. Su trono es el mismo Edén. Edén es deleite o lugar de delicias, que es la representación de lo perfecto e incorruptible, la representación misma de quien es Mashiach, el incorruptible, aquel que quería colocar este mundo terrestre, Bereshit, como una materia existente que fuera directamente un espejo del trono de la Kadosh Baruj Hu. Ese era la voluntad del Padre. Aleluya. Este reflejo de lo perfecto no podría existir si Yahshua, nuestro Mashiach, Cohen Melech, el 3 veces Kadosh, no fuera la perfección completa de la majestuosidad de un reino que se perfeccionó en una sola definición. Ahava, amor, Ahava, amor. Vamos a ir a Primera de Yohanan, en las cartas de Yohanan, capítulo 4, 8. Primera de Yohanan 4.8 lo tenemos todos y dice así: el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es Ahava. En esto consiste la Ahava, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando dice propiciación, te está llevando directamente a la tapa del arca, aleluya, el trono de Elohim en la tierra, el Aarón Abrit, el arca del pacto, donde cuando él fue crucificado en el madero, dice que Yohanan vio un terremoto, las piedras se partieron, y en su costado salió sangre y aguas. Eso corrió por esa grieta y cayó a la derecha, a la parte derecha del arca del pacto. Él pagó con su sangre el precio de la redención, con la sangre y aguas que cayeron sobre el propiciatorio. Aleluya. Luego nos pasamos al 4.16 y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es Ahava. Si alguien me preguntara o te pregunta, ¿cuál es la definición que tú encuentras de la Kadosh Baruj Hu, de Yahshua, aquel que extendió sus manos en la Taf?
mi respuesta inmediata Él es Ahava, Él es amor, ese es mi Mesías, ese es mi Elohim a quien exalto y adora mi Neshama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él te amó primero, me amó primero. Vivíamos en la eternidad en el pensamiento de la Kadosh Baruj Hu. Él extendió sus manos en la cruz, en el madero, dio su vida por nosotros. Aunque nosotros no hubiéramos nacido hace 2000 años atrás, vivíamos en el pensamiento de aquel que es eterno. Aleluya. Estamos en el plan del eterno. Luego, a través de esa lanza que entró en su costado y que en su costado salió sangre y aguas, esa lanza fue directamente a su corazón. Podemos recordar el velo del templo que se rasgó de arriba a abajo. Alguien traspasaba los cielos. Alguien traspasaba el universo y los tiempos, desde la materia aquí en la tierra, el tiempo Moed, el tiempo estrella, hasta el tiempo Ad, el trono de la Kadosh Baruj Hu. Él fue el que traspasó los cielos. Hebreos 4:14 y dice así: por tanto, teniendo un gran Cohen Gadol que traspasó los cielos, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre. Él bajó a la tierra como hombre. El mismo dolor que tú puedes sentir por un latigazo, lo podía sentir Yahshua, lo sintió en la materia, y lo hizo por Ahava, por amor a nosotros. Dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la Gesed para alcanzar compasión y hallar Gesed para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Entonces luego de aquel hombre, Adam Rishon, que él plantó en el jardín, lo creó fuera del jardín, lo guardó, le creó una creación perfecta en Gan Eden, ese jardín que recibía esa luz del trono de Eden, aleluya, donde estaba sentado el Akadosh Baruj Hu en la eternidad. Un lugar perfecto, un jardín extraordinario, lleno de delicias, aleluya, y que este río regaba el jardín. Lo que quiere decir el Padre, que desde la no materia a este Gan Eden, hasta el jardín de Eden, esto fluía con vida. Él hizo una creación diferente a la de su trono, pero era perfecta. No falló la creación, sino lo que falló fue el libre albedrío que tenía Adán y Java. Luego del pecado de Adán Rishon y Java, los quita del jardín Yahweh. Y ellos sufren por esto de estar en la materia, en la oscuridad. Acostumbrado a estar en Gan Eden, en el jardín del Edén, ellos podían ver directamente cada mañana Malachim subiendo y bajando a Gan Eden. Esto era común para ellos. Luego del pecado, ellos fueron quitados del huerto y Adán sufría estando en la materia, en la tierra. Entonces vamos a comprender esto leyendo el libro de Adán y Java del capítulo 14 y dice así: Yahweh el Adón dijo a Adán: de cierto te digo que esta oscuridad pasará de ti cada día que está determinado para ti, hasta el cumplimiento de mi pacto, le dice Yahweh, cuando te salvaré y te llevaré de nuevo, ¿a dónde? Al jardín, y esto es al Gan Eden. Le promete que lo llevará de nuevo al jardín, a la morada de luz que anhelas, en la que no hay oscuridad. Yo te llevaré allí en el reino de los cielos. Entonces Gan Eden, que era el reflejo de Malhut Shamayim, el reino de los cielos, y le dice, de nuevo te llevaré a este jardín, a tu morada, a mi morada. ¿Y qué nos lleva a esto? Vamos por favor, Yohanan capítulo 14 del 1 al 3, y dice el Akadosh Baruj Hu así. Capítulo 14, Pasuk 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y conocéis, sabéis el camino. Y dijo Yahshua, yo soy el camino, verdad y vida. Yo soy el camino, verdad y vida. Y cada Yehudín de la época, hace 2000 años, cuando escuchaba estas palabras de Mashiach, sabía que directamente estaba diciendo, yo soy la razón del Mishkan, yo soy la razón del Mishkan en el desierto que Moshe levantó. Yo soy la razón del Beit HaMikdash que ustedes tienen aquí en Jerusalén. Yo soy alguien más grande que el templo. Vamos a ver esto, aleluya. Seguimos aquí en el capítulo 14:2. Leemos nuevamente en el libro de Adán y Java, dice, pero Yahweh, el Adón, dijo a Adán, de cierto te digo que esta oscuridad pasará de ti cada día que está determinado para ti, hasta el cumplimiento de mi pacto, cuando te salvaré y te llevaré de nuevo al Gan Eden, al jardín, a la morada de luz que anhelas, donde ya tuviste, Adán, lo que Adán le pide. Sácame de esta oscuridad, no soporto esta oscuridad, quiero volver a Gan Eden, le decía Adán. Aleluya, en la que no hay oscuridad, y te llevaré allí en el reino de los cielos, en el Malchut Hashamayim 3. Nuevamente dijo Yahweh a Adán, toda esta miseria que has tenido que soportar a causa de tu transgresión no te librará de la mano de Hasatán ni te salvará. 4. Pero yo lo haré, le dice el Eterno, cuando yo baje de los Shamayim cielos y llegue a ser carne de tu simiente y tome sobre mí la enfermedad que sufres. Entonces las tinieblas que te sobrevinieron en esta cueva vendrán sobre mí en una tumba, cuando yo esté en la tumba, cuando sea carne de tu simiente. 5. Y yo que no tengo años, prestad atención a Kadosh Baruj Hu lo que le dice a Adán, y yo que no tengo años, no se puede contabilizar su tiempo, aleluya, porque Él no envejece, Él es eternidad. Seré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días, y seré contado como uno de los hijos de los hombres para poder salvarte. Aleluya. Tremendo, bajar a cumplir la misión de la redención. Este es el plan perfecto de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Alrededor del trono de la Kadosh Baruj Hu, aleluya, que es como una carroza donde dentro de esa carroza se encuentra el Kadosh Baruj Hu. Alrededor de su trono hay un arco iris completo, no como lo vemos en la tierra, es un arco iris completo. Alrededor de su trono tiene 24 sequenín ancianos, aleluya. Luego tiene 4 seres vivientes en cada punto, delante, atrás y en cada costado de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya, vamos a ver esto, tremendo. Los que le adoran al Kadosh Baruj Hu, Él tiene grados angelicales de las huestes celestiales de su creación que le adoran y le dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tiene Onafim, que son grados angelicales, tiene los serafín, querubín, luego tiene 4 ángeles que son muy cercanos al trono de Yahweh, Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael. Aleluya. Estos son grados angelicales. Luego tiene millones de millones que le adoran y le exaltan. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Sí. Después de esto miré aquí una puerta, una Delet, una puerta abierta en los Shamayim cielos. Y la primera vez voz que oí era como de shofar, la que leímos en Idgalut, en el capítulo 1, 10, cuando él escucha este sonido de shofar, de atrás se da vuelta para ver, ve una menorá, 7 candelabros encendidos y en el centro, en la columna central, a uno que tiene sus ojos como llama de fuego. Aleluya, sus vestidos y sus faldas llegan hasta sus pies. Aleluya, un cinto de oro y el oro representa la divinidad de Yahweh. Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de shofar. Hablando conmigo dijo, sube acá. Le abrió la puerta de los cielos y lo traspasó a la dimensión. El único que puede traspasar los cielos, los judíos lo sabían hace 2000 años, es Elohim.
Yahshua intentaba una y otra vez decirle, yo soy Elohim, yo y el Padre uno somos, yo y el Kadosh Baruj Hu uno somos, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, aleluya. Le dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dice el 2, al instante yo estaba en el Ruach y he aquí un trono establecido y en el cielo, aleluya, y en el trono uno sentado. Y esto sentado no es que está sentado hace 2000 años o por la eternidad. Quiere decir que Él tiene el dominio de los tronos. Eso es estar sentado. Él tiene la autoridad de toda creación existente, tanto en la materia y en la no materia, en los mundos existentes de la creación de Yahweh, en el tiempo Moed, en el tiempo estrella, que es el tiempo Lam, y en el tiempo At, que es el tiempo del trono de la Kadosh Baruj Hu. Al instante yo estaba en el Ruach y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Este arco completo es un arco que aquí vemos en la tierra, pero alrededor de su trono está completo, es una rueda completa, semejante en aspecto a la esmeralda. Aleluya. Alrededor del trono había 24 sekenim ancianos. Había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Y ropas blancas es una de las 3 vestimentas que podemos encontrar en Apocalipsis. Aleluya. Se refiere a almas redimidas, almas que vivieron en la tierra, fueron redimidas y por guardar sus mitzvot, guardar su Torah y guardar la voluntad de la Kadosh Baruj Hu, ser almas justas como Yosef Azadik, recibieron tronos y coronas de autoridad, coronas de oro. Leemos esto y dice, vestido de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, una menorá, nuevamente, las cuales son los 7 ruajim de Elohim, los 7 espíritus de Yahweh que recorren toda la tierra. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal silicio. Y esto vamos a tomar nota en la tabla periódica. Nosotros estamos en el carbono y en la posición número 6. En la posición número 14 de la tabla periódica está el silicio. Silicio. Puede tomar nota, Emet. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aleluya. Nos pasamos, aleluya, al 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Kadosh, 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 es el Adón Elohim Todopoderoso, Shaddai, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ya hemos comprendido que es Kadosh, 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 Kadosh como Naví profeta, Kadosh como Cohen Agadol y Kadosh como Melech Ameliahim, rey de reyes. Esto le dicen ellos, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aleluya. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan cabot y honra y acción de Gesed al que está sentado en el trono, que tiene todas las autoridades de todas las creaciones, al que vive por los siglos de los siglos. 10. Los 24 sekenim ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas de oro delante del trono diciendo, Adón, digno eres tú de recibir la cabot, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, tremendo. Y Galú capítulo 5 dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono que tiene toda autoridad, un sefer, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y esos 7 sellos y ese rollo es el título de la Eres Tierra. Aleluya, el título de la tierra que la Kadosh Baruj Hu le entregó a Adán Rishon. Luego del pecado de Adán Rishon,
Yahshua, cuando descendió a la tierra y descendió 3 días al Sheol, aleluya, recuperó las llaves de la vida y de la muerte y recuperó el título de la tierra. Y Él es el único que tiene derecho para ver el rollo, poder mirarlo y abrir los 7 sellos. Vamos a ver qué dice Yohanan aquí. En el 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba, a gran voz dice que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos, de romper los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, dice Yohanan. Y yo lloraba mucho, dice Yohanan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el Sefer, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni siquiera mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, aleluya, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono, la caña central, aleluya, donde está sentado el Akadosh Baruj Hu, y de los 4 seres vivientes que están a su alrededor, y en medio de los 24 ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 ruajín de Elohim enviados por toda la tierra. Aleluya. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el Sefer, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Todos ellos tienen arpas. Presta atención lo que hacen. Y copas de oro llenas del ketoget incienso, aleluya, que son las tefilot de los kedoshim que están aquí en la tierra. Y cantaban un Shir Hadash, un cántico nuevo. Este Shir Hadash, este cántico nuevo, no es el de los 144.000, es otro cántico. Pero miren lo que ellos cantan, diciendo, esta es la letra del cántico: digno eres de tomar el Sefer, aleluya, y de abrir, desatar los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes, Meleahim y Kohanim, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, reinaremos sobre la tierra. Solo uno digno de abrir sellos. Yahshua es la razón del Mishkan. Yahshua, él es la representación del Mishkan en la tierra, es de Yahshua mismo, aquel que descendió de los cielos. Matías capítulo 12. Dice: en aquel tiempo iba Yahshua por los sembradíos en un día de Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del Shabbat. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Elohim y comió de los lejen de la proposición, de los lejen apanín, aleluya, de los lejen de la presencia, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los Kohanim? ¿Y no habéis leído en la Torá cómo en el día de Shabbat los Kohanim en el templo profanan el día de Shabbat y son sin culpa? ¿Por qué dicen esto? Porque en Shabbat era cuando se sacaban los 12 lejen, y se cambiaban por lejen nuevos, 12 lejen nuevos. Aleluya. El Cohen, en la época de David Amelech, cuando él estaba hambriento con los que él venían, él tomó la decisión de cuando cambiaban los lejen, los que sacó se los entregó a David como alimento. Aleluya, a esto se refiere. Y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el Beit HaMikdash, uno mayor que el templo que ustedes tienen aquí en Jerusalén, que es donde se adora el nombre de la Kadosh Baruj Hu, donde la presencia del trono desciende a la tierra, interactúa entre la materia y la no materia, le dice, uno mayor que el templo, que el Beit HaMikdash, está aquí. Esto es lo que le dice Yahshua. Y si supieses qué significa compasión quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón aún del día de Shabbat.
Aleluya. Los fariseos en todo momento buscaban atacarle a Mashiach y no lo entendían, no le comprendían a él. Yahshua una y otra vez les dice en cada parábola, en cada enseñanza y cuando venían a enfrentarlo a él, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Viajamos, Yohanan 10:22 y dice: ¿celebrás en Jerusalén la fiesta de la dedicación? Esta es la fiesta conocida como la fiesta de Hanukkah. Aleluya. Era invierno y Yahshua andaba por el Beit HaMikdash, por el templo, por el pórtico de Shlomo. Y le rodearon los Yehudí y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente, le dicen a Yahshua. Yahshua le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y les dice una y otra vez, presten atención, yo y el Padre uno somos, un ejad. Yahshua una y otra vez les quería hacer entender, hacer ver a los judíos de la época que él era el Mashiach. Yohanan 8:52. Entonces los Yehudí le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu dabar nunca sufrirá muerte. Yahshua les hablaba de una vida eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yahshua: si yo me exalto a mí mismo, mi cabot nada es. Mi Padre es quien me exalta, el que vosotros decís que es vuestro Elohim, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su dabar. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los Yehudim: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yahshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo que Yahshua hizo traspasó el tiempo. Yahshua desapareció de en medio de ellos. Él tiene el poder y tenía el poder para estar en la materia y en la no materia. Aquel que había traspasado los cielos, Elohim mismo. Amados, les invito a pasarnos a la pizarra y ver este tiempo tan extraordinario que el Padre tiene. En su trono, el tiempo Ad; en las estrellas, el tiempo Lam; y el tiempo Moed aquí en la tierra. Aleluya. Nos pasamos a la pizarra. Emet. Aleluya. Bien, nos pasamos aquí a la pizarra. Bienvenidos, amados. Aquí dice la palabra Eden. Eden. Aleluya. El Eden, como el trono de la eternidad de Yahweh, donde no hay tiempo, donde el tiempo se puede tomar como el Kedem, ¿sí? Kof Dalet Mem, de 144 su valor. Algo de mucha antigüedad, aleluya, de antaño. Aleluya. El Eden, donde no hay tiempo. Eden, donde se encuentra el trono de la eternidad de la Kadosh Baruj Hu, al lado este. Luego vamos a ver esto en la pizarra también. Aleluya. Su valor numérico es 124. En la reducción 1 más 2 más 4 es 7 y nos lleva a la menorá. A la menorá, como hemos leído, a los 7 brazos de la menorá encendidos, Yahshua parado en el medio, también representa los 7 ruajim de Yahweh que recorren toda la tierra. Aleluya. Eden es lugar de delicias. Lugar de delicias. Aleluya. Gan Eden es el jardín de las delicias. El jardín de las delicias. Son como 3 tiempos. Vamos a entenderlo ahorita.
Aleluya. Entonces, en el tiempo de la eternidad del Edén de la Kadosh Baruj Hu, rige el tiempo Et, que no se puede contar porque es un tiempo de continuidad perpetua. Continuidad perpetua. Algo que no se puede contar, algo que está detenido en el tiempo. Aún es más lento que el tiempo Olam. Ahora vamos a entrar en el tiempo Olam. Vamos a ver aquí la palabra Even, que es piedra. Bien, recordamos Teilín 27:5, porque Él me esconderá en su cara en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Como le dijo en el libro de Adán y Java, en el capítulo 14, le dijo, te llevaré de nuevo a las moradas de delicia. O sea, te llevaré de nuevo, Adán, cuando yo baje a redimirlos en la tierra, te llevaré nuevamente a Gan Eden, al jardín de las delicias, Gan Eden, aleluya. En Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en el Rúa a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim. Aleluya, una roca en alto, sobre una roca te pondré en alto. Roca es la palabra Eben en hebreo. Eben. Aquí hemos hecho una separación y vemos la letra Aleph, y la letra Aleph representa a la Kadosh Baruj Hu, aquel que vive sin tiempo, en el tiempo At, aleluya, donde no se contabiliza el tiempo, no se puede contar la eternidad. La eternidad habita dentro de la Kadosh Baruj Hu mismo. La letra Aleph está formada de tres letras. Una letra Yud que apunta a los cielos de valor 10, una letra Yud que apunta a la tierra de valor 10 y la cruza una letra Bab de valor 6 que es un clavo en el palio hebreo. Que es un clavo en el palio hebreo. Sumamos 10 más 10, 20 más 6, 26. Y 26 es el Akadosh Baruj Hu. Yud, Hei, Bab, Hei. Aleluya. De este lado quedaría la palabra Ben, que es hijo. El hijo del Akadosh Baruj Hu. La roca de nuestra salvación, Yahshua HaMashiach. La roca fundacional, la roca del fundamento. Aleluya, Yahshua, la roca de la eternidad. Esta palabra, Eben, tiene valor numérico de 53, Num de 50, Bab 2 y una de Aleph 53. Y tiene el mismo valor numérico que la palabra Gan, jardín, 53. Hay un río que fluye del trono de Yahweh, Apocalipsis capítulo 22. Aleluya, lo vimos también en Bereshit capítulo 2. Un río que baja y desciende de Eden a Gan Eden, a Gan, al jardín de las delicias. Una vez que está en el jardín, se reparte en 4 brazos para regar toda la tierra. Aleluya. Luego de este tiempo de eternidad donde está el trono de la Kadosh Baruj Hu, fuera de la raquía, aquí arriba de la raquía, fuera del plano terrestre, se cuenta el tiempo Olam, donde la Kadosh Baruj Hu dice en la tierra que aquí 1000 años terrestres son como un yom, como un día para la Kadosh Baruj Hu. Son como un día para la Kadosh Baruj Hu, y ese es el tiempo Olam, tiempo estrella. Vamos a ver el valor numérico de Olam. Ain, Bab, Lamet, Mem. Tiene un valor numérico de 146. 146. Y hay un tiempo que está arriba, que es el que proviene del Aleph, el que proviene del reino del primero, de Eden, donde se encuentra el trono de la Kadosh Baruj Hu. Y la letra Aleph representa el reino de Yahweh y representa la Kadosh Baruj Hu. Tenemos Olam, 146 más 1, que es el valor numérico de la letra Aleph, 147. Y aparece una de las llaves del código de la Kadosh Baruj Hu. Aleluya, 147, el código del trono de Yahweh. Olam es el tiempo estrella, reflejo de la eternidad. Reflejo de la eternidad. Vamos a leer el Teilín 104. Bendice la Neshama mía, Yahweh, Elohim mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de kabod y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los Shamayim cielos como una cortina.
que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. ¿Recuerdan al principio que les hablé de la carroza donde estaba el trono de la Kadosh Baruj Hu, la Merkabá del Padre? Aleluya, la carroza del Padre. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a la flama de fuegos sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Nos pasamos al tiempo Moed aquí en la tierra. La palabra Moed, aleluya, que podemos encontrar Ule Moadim en Bereshit 1:14, ¿sí? Que es para contabilizar el tiempo cuando colocó el Shemesh, el Sol, la Yereach Luna y la Kohabim estrellas. Aleluya, Moed, para contar las estaciones, los tiempos señalados. Vaikra, capítulo 23, tiene un valor de 120. En Bereshit 6:3 dice el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Serán sus días 120 años. 120 años, el mismo valor numérico de la palabra Moed, del tiempo Moed que rige en las rotaciones de la Tierra. Cuando multiplicamos 50 por 120 y 50 son jubileos, así se contaba el tiempo antiguamente. 50 es un jubileo, cada 50 años viene un jubileo. 50 por 120, 6.000. Es el tiempo que tiene el hombre para ver si puede hacer teshuvá en la tierra, si puede acercarse al Creador. No ha sido así. Luego que se termine el tiempo del hombre, vendrá y se establecerá el Shabbat milenial de Yahweh. Aleluya. El Shabbat milenial de Yahweh por 1000 años con el Mashiach reinante, Mashiach ben David, hijo de Elohim. Entonces, vamos a imaginar por un momento el Mishkan nuevamente, el patio. El patio representa como la tierra, donde estaba el Kior Nehoshet y el Mizbeach Haolá, el altar de los sacrificios. Es como el tiempo Moed terrestre. Aleluya. Entrando a la segunda cortina, entraríamos donde estaban los 12 panes a la derecha, la menorá a la izquierda, el altar del Ketoret incienso arriba, antes del velo, un poquito más adelante. Sería como el tiempo estrella, un reflejo de la eternidad. Luego que cruzamos el velo reflejaba el estar sin tiempo. Cuando el velo se rajó de arriba a abajo, fue como si se hubiera abierto una grieta del universo. ¿Se puede entender? Y pasamos a estar sin tiempo. Alguien rompió este velo de arriba a abajo. Él fue Elohim. Y fue en el momento exacto que entró una lanza en el costado de Mashiach Yahshua. Ya tenemos paso directo al trono de la Kabot. Aleluya, al tiempo Eden, aleluya, de Eden, que es el tiempo Ad, tiempo testigo, y tiempo también de la eternidad continua y perpetua. Aleluya. Ya no llevamos más animales para sacrificios, pues Yahshua ya cerró ese sacrificio de expiación y pagó el precio una vez y para siempre. Luego el Padre establecerá su milenio, su Shabbat milenial. En el próximo estudio veremos la segunda parte y estudiaremos el velo y el Mishkan, los 4 elementos de la tierra, y estudiaremos cómo fue formado, cómo fue tejido y cómo pidió el Padre los colores del velo que separaba el lugar Kadosh del lugar Kadosh HaKedoshim. El Parojet, en la segunda parte de el trono de Yahweh. Pasamos aquí a la palabra Nahar, que es río. Nahar es como un río que fluye de Eden, pasa por Gan Eden, el jardín de las delicias, y luego en 4 brazos se dividía para toda la tierra. Nahar, aleluya, río. Apocalipsis capítulo 22. Hemos visto este estudio tan maravilloso, tan precioso, que el Padre nos ha permitido conocer su grandeza de sus tiempos, su grandeza de toda su eternidad. Aquel que traspasó los cielos, Yahshua el Mashiach, aquel que es por toda la eternidad, Leolam Baed. La palabra Keden la pueden encontrar en Bereshit 2.8 y en Bereshit 13.14. Aleluya, Keden 144.
como los 144.000 sellados de tiempos finales. Y Yahshua HaMashiach establecerá su trono. Antes que comience el milenio, están llegando los dos testigos. Ya están en la tierra, comenzarán su misión, aleluya. El último pregón en la tierra, vestido de silicio. Y eso es la última oportunidad de Teshuvá en la tierra. Sus 144.000 perlas, aquellos que serán sellados, que han sido elegidos por el Kadosh Baruj Hu para un sellamiento, aquellos que pasarán vivo al milenio, aquellos que son comparados como los frutos de ese árbol, que cada mes da un fruto diferente en Apocalipsis capítulo 22, y sus hojas son para sanidad de las naciones. Llevarán su nombre por toda la tierra en el milenio. Aleluya. Yahweh es Ejad, Yahweh es Elohim, Yahshua es Elohim. Casa de Israel, casa de Judá, naciones, Yahweh les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. Shalom, shalom.